Muy buenos días, estamos en el Club de los Poetas Muertos, en el programa número 6. Yo soy Antonio Martín y tenemos el privilegio hoy de contar con una estupenda profesional como es Joandra Herrera Díaz, si no recuerdo mal. Y bueno, ¿qué podemos decir de Joandra? Pues tenemos que decir que es licenciada en Educación Especial en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, La Habana, Cuba, en el año 2004, máster en Educación Especial, Centro Latinoamericano para la Educación Especial, La Habana, Cuba, año 2007, y eh, bueno, tiene una experiencia de 19 años de trabajo, casi nada. eh, Como terapeuta de lengua en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, CIREM, Cuba, tratando pacientes con enfermedades neurodegenerativas y secuelas de eventos cerebrales. Estuvo desde noviembre de 2007 hasta noviembre de 2014. Como terapeuta de lenguaje en el sector privado, estuvo desde noviembre de 2014 a enero de 2018. Y ya actualmente ocupa la profesión de terapeuta de rehabilitación cognitiva, Centro Estatal del Adulto Mayor, desde abril de 2018 hasta, como he dicho, actualmente, con las funciones o trabajando estas funciones. Terapia de rehabilitación cognitiva a pacientes con demencia, de Alzheimer, vascular y mixta. Terapia de lenguaje a pacientes portadores de afasia. Capacitación a familiares mediante cursos y talleres. Participación como ponente en el Congreso sobre enfermedad de Alzheimer. También actualmente ocupa el trabajo de profesora en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Saltillo, desde agosto de 2020, con las funciones de impartiendo asignaturas de terapia ocupacional y sexualidad en el discapacitado en la carrera de fisioterapia. Y decir que entre los artículos que ha escrito están dos: capacidad respiratoria funcional para el habla mediante electroestimulación abdominal en personas con lesiones medulares cervicales. Apareció en la Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación. Y la intervención neurolingüística en la respiración y la voz en pacientes con lesiones estáticas, encefálicas, portadores de trastornos disártricos, que apareció en la revista ecuatoriana de neurología. Aparte de todo lo que acabo de comentar, en su formación adicional tiene un posgrado de neurorehabilitación en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, CIREM, La Habana, Cuba, una certificación en el Vital Steam Therapy para tratamiento de disfagia. Ha sido ponente en el curso Disfagia, enemigo silencioso de la tercera edad, en la tercera edad, mejor dicho, dirigido a familiares de pacientes de clínica de memoria, y participación como ponente en el 10º Congreso Internacional FENAP-CIME, octubre 2022, con la ponencia Atención a las alteraciones del lenguaje posterior a un evento vascular. Eh, Decir, Joandra, que para nosotros es un orgullo que nos hayas acompañado hoy en este programa sobre disfagia, y darte las gracias por dedicar tu tiempo en acompañarnos en este humilde programa que pretende dar información lo más
posible a todos los especialistas de logopedia, fonoaudiología y demás especialidades. Okay. Un saludo primero para ti, para todo tu equipo por hacerme la invitación y primeramente, bueno, agradecer que me hayan dado un espacio para poder un poco intercambiar experiencias, porque más que todo es eso, intercambiar experiencias sobre este tema hoy con ustedes. Y bueno, hablando, como he comentado, sobre el tema de disfagia, lo primero que querría preguntarte es, eh, antes de meternos en lo que es la disfagia, ¿qué es la deglución? Sí, primeramente de decir que la deglución es el proceso inicial de la digestión que inicia en la boca y termina en el estómago. Que interfiere, por supuesto, es la coordinación neuromuscular de componentes de la cavidad bucal, faringe y la cavidad esofágica. Además de que son un conjunto de actos que garantizan el paso de estos alimentos que pueden ser sólidos o pueden ser líquidos de la boca, que están, por supuesto, desde la boca hasta el estómago, como habíamos dicho anteriormente. Y bueno, ya me gustaría preguntarte en sí mismo por lo que es la disfagia. Sí, la disfagia se ha definido por muchos autores, desde neurólogos, especialistas específicamente que se han dedicado al estudio de este trastorno desde hace muchos años, y específicamente es un trastorno de la deglución que se caracteriza por las dificultades en la preparación del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Ahora, estos trastornos, como tal, o sea, la disfagia como tal, se clasifica la disfagia como, puede ser orofaringia o puede ser también esofágica. En mi caso particular, los trastornos, la disfagia específica que trato es la disfagia orofaringia, que es la que se presenta como sintomatología de diferentes eventos neurológicos o enfermedades degenerativas, pudiéramos decir. Claro. ¿Qué podríamos decir o cuáles podríamos decir que son sus síntomas? Sí, los síntomas son muchos y también detallar que muchas veces son subvalorados o son infradiagnosticados porque consideran la persona, por ejemplo, los pacientes que presentan tos durante la alimentación. Te comentan muchas veces los familiares que eso ocurre porque la persona siempre tose cuando come y empiezan a normalizar este tipo de eventos y así va pasando el tiempo. Y es uno de los síntomas que hay que tener en cuenta durante la alimentación. O sea, cuando hay presencia de tos, cuando hay ahogo, el tiempo de la comida es muy largo, o sea, dura aproximadamente 40 minutos o más. Hay aclaramiento vocal constante. A la persona se le dificulta incluso el paso de la saliva. Hay residuos de comida después de haber terminado, incluso pasan horas y todavía quedan restos de alimentos en los carrillos, en la boca. Son de los síntomas más significativos. También otros, como la producción de la voz húmeda, son otra de las características que aparecen. Cambios en la respiración durante la alimentación, por solo mencionar algunos. Como habías comentado, hay dos tipos de disfagia, ¿no? Ujú. ¿En qué se caracterizan? Sí, la disfagia orofaringia presenta estos síntomas que hemos visto antes y la disfagia esofágica, ya, su daño, o sea, más bien, ya se produce a nivel de esófago. Entonces, ahí específicamente esas no las manejamos, o sea, esa no la tratamos. Trabajamos la disfagia orofaringia que de alguna manera tiene un tipo de rehabilitación, tiene un tipo de estimulación donde puede haber una mejoría. O sea, ya en el caso de la disfagia esofágica, sí, ya la intervención es mucho más compleja, tiene otras causas
muy independientes a esto que estamos hablando ahorita de la disfagia orofaringea, que se presenta como síntoma de estas alteraciones neurológicas. ¿Cuál es la que se suele, cuál es la que se suele aparecer más? Bueno, desde mi experiencia, Desde tu la experiencia, orofaringe, claro, sí, desde mi experiencia, la orofaringe, la orofaringe. sí, sí. Eh, Te quería preguntar, la disfagia, en qué población eh, en general suele aparecer? Sí, la disfagia en su mayoría, la mayor incidencia está en la población adulta mayor, las personas mayores de 60 años. Dígase por la edad, el proceso propio del envejecimiento o por la presencia de estas alteraciones neurológicas. Aunque puede aparecer, por supuesto, en niños con secuelas de eventos vasculares, en niños con secuelas de traumas de cráneo, en niños con parálisis cerebral, o sea, diferentes, o por diferentes causas en la población pediátrica también. Claro. ¿Y cuáles son las medidas compensatorias que se deben adoptar cuando tenemos casos de disfagia? Sí, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta los cambios posturales, la modificación en el volumen y la viscosidad de los alimentos en algún momento las técnicas de incremento sensorial, que muchas veces desde el primer momento donde tenemos los cambios posturales ya empiezan a haber mejorías en el proceso de la alimentación. Pero muchas veces estas medidas compensatorias tenemos que emplearlas todas. O sea, cambios posturales desde la sedestación en el momento de la alimentación, el tratar de colocar el mentón hacia abajo durante el paso del alimento. En muchos pacientes el reflejo deglutorio está retardado y el impulso del bolo alimenticio de la boca a la faringe, cuando el bolo es más grande, bueno, pues puede mejorar. Y hay una tendencia también en la población y en las familias que atienden este tipo de pacientes de tratar de que el paciente tire el cuello hacia atrás en el momento de la alimentación. Y eso, por supuesto, es un riesgo porque sabemos que con esa posición las vías respiratorias quedan desprotegidas y hay un Claro, riesgo importante de atragantamiento durante puede haber penetración, aspiración de alimentos incluso. Y tener en cuenta también que a la hora muchas veces la disfagia pasa desapercibida en el ambiente familiar y en ocasiones desde los médicos, porque si el paciente, por ejemplo, no tiene los síntomas que antes mencionamos o claro. presenta solo algunos, dice, no, pues es algo que está pasando y es normal que pase porque tosió en ese momento, como habíamos mencionado, pero se han dado muchos casos que el paciente incluso puede presentar eh, aspiraciones silentes. Y entonces, en ese momento, bueno, el alimento está pasando a vía respiratoria y no está manifestando el paciente incluso tos y posteriormente comienza con neumonías, porque entonces está teniendo aspiraciones silentes, Claro. ¿no? Es, ¿Qué alimentos deberían evitarse en un caso de disfagia? sí, acá específicamente es un tema que es difícil de tratar con la familia y también con el paciente, porque hay que comenzar a evitar alimentos como, por ejemplo, las frutas muy jugosas como la sandía y la naranja, que tienen mucha agua, alimentos de doble textura, que implican que la dilución sea irregular en ese momento, alimentos pegajosos, alimentos que creen una masa húmeda en la boca que impida que el paciente lo logre pasar. Entonces, ese tipo de alimentos, por supuesto, alimentos también como por ejemplo fibrosos, alimentos secos como por ejemplo frutos secos como la nuez, las almendras, son alimentos que hay que tratar de evitar. También la doble textura en el momento a la hora de tomar caldos,
si el caldo tiene verduras, como normalmente se utiliza aquí en México, que es mucha agua, en el caldo muy aguado, y las verduras, por supuesto, son sólidas. Entonces, en ese caso, se propone a la familia eliminar separar, ¿no? El alimento, la parte líquida del caldo, incorporarle el espesante, que posteriormente vamos a hablar de ese tipo de espesante que se usan para los alimentos líquidos, y la verdura a un lado. Y ahí se ha comprobado que tiene mucho menos riesgo durante la alimentación. Claro. ¿Cómo puede rehabilitarse en un caso de disfagia? Sí, aquí lo primero que se debe realizar es un diagnóstico, y debe ser un diagnóstico certero. No decir, bueno, se le dificulta la dilución, y así de forma alocada empezar a hacer lo que nos dijo el amigo, lo que nos dijo un compañero que tuvo una experiencia similar. Aquí es importante primeramente que el paciente sea diagnosticado por un neurólogo, Lo- lo- por un... Claro, lo importante es que vaya a un profesional, Exacto. evidente. Un neurólogo que nos dé este diagnóstico, o un especialista en medicina física y rehabilitación capacitado para esto, o un terapeuta del lenguaje, como ya hemos visto anteriormente, con una capacitación adecuada, certificaciones en cuanto al manejo de este tipo de patologías. No cualquier persona puede rehabilitar la disfagia, porque es una patología donde existe el riesgo para la vida. Entonces, en este caso, es importante tener un diagnóstico certero. Se aplican diferentes exámenes, el que está más a la mano de los especialistas, el menos costoso, pudiéramos decir, es la prueba de volumen viscosidad, que con la mayor rapidez se puede saber a qué alimentos el paciente, dónde existe menos riesgo durante la alimentación al aplicar este tipo de examen. Y bueno, los que ya normalmente se conocen, el FES, la videofluoroscopía, en fin, los que normalmente se utilizan internacionalmente, ¿no? Posteriormente a esto, ya después que está diagnosticado el paciente, se deben establecer las sesiones de terapias correspondientes, usando el tipo este de medidas compensatorias, también que también existen en YouTube muchos tipos de técnicas para emplear con estos pacientes, que se pueden usar algunas con muchos pacientes, pero en otros no. Por ejemplo, el paciente con demencia, por las dificultades que existen en cuanto a la comprensión, memoria y todos los detalles desde el punto de vista cognitivo, no puede, por supuesto, aprender este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, se usan las medidas compensatorias, que ya la habíamos comentado, y también la parte de electroestimulación, que se usa actualmente con el Vital Steam, que es el tipo de electroestimulación para el manejo muscular, o sea, el entrenamiento muscular de los músculos implicados en la dilución específicamente. ¿En qué consiste la electroestimulación concretamente? Sí. La electroestimulación concretamente es para, como habíamos comentado anteriormente, para el reentrenamiento de estos músculos implicados en la dilución. O sea, se colocan unos electrodos, como los que habitualmente se usan en terapia física y demás, y bueno, tendríamos que tener, bueno, imágenes donde se pudieran visualizar. Es más que todo para el fortalecimiento de estos músculos y para mejorar el control muscular de este proceso específicamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y así algunas medidas generales que tú nos puedas dar para poder trabajar con la disfagia. Sí. En primer lugar, cuidar la postura durante la alimentación, porque la mayoría de estos pacientes, como están encamados, tienden a permanecer acostados durante la alimentación, y eso es un riesgo, ¿verdad? Pero no lo conocen en ocasiones los familiares, porque no tienen la manera de saber
cómo poderlos alimentar bien. Perdón, entonces se sienta y a la hora de estar sentados, ahí sí es la forma correcta de poderse alimentar, o sea, la postura que debe ser la correcta. O sea, comer en sedestación es una de las medidas que deben adoptarse. Eh, vigilar la postura de la cabeza, como te comentaba anteriormente, o sea, ni muy abajo ni muy para atrás, o sea, tratar de que se mantenga la cabeza en recta, ¿no? Ajá. También, si estamos hablando de pacientes que sufrieron eventos vasculares donde comienza a haber debilidad de un lado, tratar de que la cabeza no vaya al lado desviado, porque entonces, bueno, por supuesto, ahí también puede existir riesgos durante la alimentación. Usar las texturas adecuadas, que eso, bueno, lo mencionamos, pero muy someramente, las Sí, sí, texturas sí, sí. adecuadas específicamente en cuanto a los líquidos. Si el paciente presenta disfagia a los líquidos, necesitamos el empleo de espesantes. Estos espesantes que están bueno, pues en el mercado farmacéutico, por supuesto, orientado por un especialista con anterioridad, saber qué tipo de textura con los líquidos puede el paciente utilizar, ya sea néctar, miel o ya en casos más extremos la textura de pudín, ¿no? Es otra de las medidas que hay que tener en cuenta a la hora de el consumo de los líquidos, ¿no? Retirar los popotes y las botellas del lado cerca del paciente, porque ya sabemos que con el uso de popotes, está sonando aquí algo, perdón. Con el uso de popotes, las vías respiratorias quedan abiertas, entonces hay un riesgo también importante. A la hora de tomar con botellas llenas, el paciente tiene que tirar la cabeza hacia atrás, también hay un riesgo en ese caso de atragantamiento o de ahogo, por decirlo de otra Claro, forma. claro. Otra de las medidas que es importante es descansar entre bocados, o sea, tratar de que el paciente descanse durante la alimentación, porque ya sabemos que son pacientes donde la musculatura implicada en la deglución está débil, se cansan mucho durante la alimentación. Y por eso también este proceso dura mucho rato. Podemos tener un paciente con disfagia que demore para comer más de 1 hora. Entonces, debe también descansar entre bocados. Terminando ya su alimentación, dígase el desayuno, la comida o la cena, tratar de que no se acueste inmediatamente cuando termina, sino que debe esperar entre 30 a 40 minutos antes de acostarse. Esas son, bueno, pues algunas de las medidas. Iba a preguntar, me imagino que en estos casos de disfagia, una buena digestión es importantísimo, ¿no? Sí, muchas veces estos pacientes en ocasiones tienen lo que se llama reflujo. Entonces, por eso también, cuando el paciente tiene la disfagia y, bueno, pues presenta reflujo después de haber comido, por supuesto, esto tiende a regresar, como ya sabemos lo que es reflujo, tiende a regresar este resto de alimentos hacia arriba y muchos pacientes con disfagia, bueno, pues han fallecido durmiendo porque, bueno, porque han quizás broncoaspirado con su propia Claro, saliva. Entonces, eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. hay que tener, hay que tener en Ujú. cuenta, efectivamente. ¿Y en qué patología suele aparecer con mayor frecuencia la disfagia? Sí, en la mayoría de las patologías neurológicas aparece. Ahora, en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, en la ELA, aparece en el 100% de los pacientes. En los pacientes con enfermedad de Alzheimer, en los pacientes con enfermedad de Parkinson, en los pacientes con atrofia multisistémica como un tipo de parkinsonismo o en las parálisis supranucleares progresivas, la PSP, o la atrofia multisistémica, que son tipos de parkinsonismo, ahí también aparece. Y en los pacientes, bueno, las personas mayores de 60, 70 años también tienen una incidencia, pero en las patologías que más aparecen en estas, y también, por supuesto, en los pacientes con secuelas de eventos cerebrovasculares. Tiene una incidencia también grande. Sí, sí. Mira, te iba a comentar, nos habías dicho antes
que la disfagia sobre todo aparece en la población adulta mayor, más o menos. ¿Mm? Y lo que nos podrías decir es con qué incidencia suele aparecer, ¿Con qué incidencia, perdón? con qué incidencia suele aparecer en esta población adulta mayor. Sí, por ejemplo, en las personas con, si quieres, podemos Sí, compartir acá una podemos, imagen. efectivamente, comparte sin ningún problema, que lo vemos Ok, vamos a, vamos a compartir acá esta imagen. y así nos lo vas comentando de una Exacto. manera más cómoda para los Vamos a esperar que salga la imagen acá. perfectamente. ¿Sí? Y se ve, Ok. Lo que te comentaba, la esclerosis lateral amiotrófica, en el 100% de la población con esta patología aparece, en la enfermedad de Parkinson en un 35 a un 45% de la población, en la esclerosis múltiple en el 45%, en la enfermedad de Alzheimer en el 85%, en los accidentes cerebrovasculares mayores del 30% de esto aparece la disfagia. En los traumas craneoencefálicos del 25 al 61% tenemos esta incidencia y en los ancianos en el 60% de los casos. Es importante señalar acá que esto no ocurre así exactamente, o sea, exactamente con estos porcientos, bueno, pues es los estudios que se han hecho científicamente, así se manifiestan y así está en la bibliografía médica. Pero muchas veces llegan a nosotros los familiares y nos preguntan, ¿cuándo, en qué momento va a aparecer la dificultad claro, para la dilución? Bueno, exactamente, no ocurre esto en todos los pacientes igual ni en el mismo momento. O sea, tenemos pacientes que hemos tratado con enfermedad de Alzheimer, con demencia por enfermedad de Alzheimer, y ya en el último estadio de la enfermedad es donde comienzan a aparecer estas dificultades. No así en pacientes, por ejemplo, con atrofia multisistémica, que es un tipo de parkinsonismo. Eso, ahí ya ocurre con mucho más debido también a la gravedad de la patología, ¿no? Sabemos que es mucho más grave esta patología y el tiempo de vida es también corto y entonces por eso aparece mucho antes la disfagia, ¿sí? sí, perfectamente. Pues quiero decirte, Joandra, bueno, ha sido, ha sido un verdadero placer el poder contar contigo y sobre todo el que, bueno, pues para los que no conocemos o conocemos de pasada esta, bueno, estas dificultades, sepamos un poquito más sobre lo que es la disfagia y así nos hayas introducido en este mundo tan apasionante, sobre todo para los que trabajáis con estas dificultades que son tan peligrosas y muchas veces no somos conscientes del peligro que tienen, incluso con la propia muerte que traen como consecuencia. Sí, Y como te decía al inicio, Antonio, el gusto ha sido mío totalmente y un honor más que todo. Sobre la disfagia, bueno, habría mucho que podríamos estar hablando mucho tiempo, sí, sí, días, podríamos estar intercambiando con muchísimos otros especialistas desde la experiencia particular de cada persona, porque estoy segura que allá en España, bueno, pues la experiencia es muy grande con respecto al manejo y el tratamiento de esta patología. Y bueno, pues tener en cuenta eso que tú dices, o sea, tenerlo más, ser más rápidos a la hora de claro, dar un diagnóstico, ser claro. más, tener un poco como que un poco más de visión con el tratamiento, no subvalorar los síntomas que empiezan a No, aparecer. claro, no hipotetizar sobre qué puede tener, qué no puede tener, sino que hay que ir a, como decimos aquí, a tiro hecho, es decir, dando un buen diagnóstico sobre lo que tiene la persona
y cogiendo y tratándolo directamente. Y sobre Sí, todo ante grandes profesionales, que es lo primero, la evidencia exacto. científica. Nosotros como terapeutas damos la atención, establecemos incluso un diagnóstico, pero siempre tenemos que valorar con un médico el tipo específicamente el tipo de disfagia, como habíamos mencionado anteriormente, porque aquí cambia mucho según las causas, determinar el tipo de disfagia que se está presentando, como habíamos ya dicho. Y como siempre te digo, tener un manejo, que no lo comentamos, pero sí de alguna manera hay que tener en cuenta que este tratamiento es mediante un manejo multidisciplinario. O sea, no puede Evidentemente. ser que el paciente con disfagia, que se atienda nada más con el terapeuta en lenguaje y deglución, sino el paciente con disfagia debe tener un equipo multidisciplinario donde, mediante el cual debe ser atendido el neurólogo, el terapeuta de Tiene que lenguaje y haber deglución, una coordinación entre los diferentes profesionales, el sobre todo porque, nutriólogo. claro, porque, sobre todo porque ahí la vida de una persona en juego. Exacto, el nutriólogo, porque estos pacientes, como habíamos dicho, tienen mucho riesgo de deshidratación, tienen mucho riesgo de, por supuesto, de pérdida de peso, por lo mismo, porque empiezan a tener miedo a comer, empiezan a ver estas manifestaciones y el paciente al estar consciente en muchos casos deja de comer o deja de querer comer y empieza el familiar al no conocer sobre esta patología en detalles a dejarle de dar comidas que él considera que le pueden afectar. Entonces, el manejo multidisciplinario es esencial en estos casos también. Pues muchísimas gracias y sobre todo por la gran, por la gran clase que nos, la gran información que nos has dado hoy, que bueno, yo creo que a los especialistas y sobre todo, no tanto a los especialistas, que ya saben más o menos lo que es una disfagia, sino también a los desconocedores para introducirnos de alguna manera también en en lo que es esta materia y así conocer un poquito más. Pues ¿Ok? muchísimas gracias por todo y ha sido un verdadero placer, Joandra. No, el Nos placer es vemos, todo mío. Nos vemos. Muchas nos gracias por todo. vemos. Hasta luego. Saludos.